Ser podcast. ¿Cuándo dejamos de ser niños? Si es que dejamos de serlo por completo en algún momento. ¿Cómo se inicia ese tránsito que nos empuja a ir dejando atrás la infancia? Porque esto no sucede de un día para otro, sino que es un proceso gradual, como si una lluvia fina nos fuera mojando lentamente y dejara sobre nosotras nuevos pensamientos, nuevas miradas, una nueva forma de pensarnos y de situarnos en el mundo. Esto no siempre es fácil de entender y de acompañar por parte de las personas adultas, que muchas veces se aferran a la imagen del niño, de la niña que solían tener, sin darse cuenta de las necesidades de espacio, de más autonomía, ¿no?, que van apareciendo. Y aunque esto pueda ser vivido como una pérdida, esa pérdida de la infancia, también es una oportunidad para disfrutar de la nueva etapa que empieza. Diana Oliver, buenas tardes. Hola Marta, ¿qué tal? Diana es nuestra periodista especializada en maternidad e infancia, autora del libro Maternidades Precarias. ¿Dejamos de ser niños y niñas en algún momento? Bueno, pues yo creo que oficialmente es verdad que vamos saltando de una etapa a otra en la vida y todo está tan parceladito, ¿no? Con las edades que nos tienen que ir definiendo. Pero yo quiero pensar que, bueno, extraoficialmente en algún lugar está esa niña o ese niño que fuimos y que llevamos dentro. Y ahí hay una frase de Manuel Jauis que me gusta muchísimo, que dice algo así como: crecer siempre es una traición a tus padres que te ven alejándote y traición a los seres imaginarios a los que un día vuelves a meter dentro de un cuento, ¿no? Y yo creo que eso, que crecer sin pensar en esa niña, pues también es un poco traicionarse. Y la preadolescencia marca un poco esa bisagra que empuja a dejar la niñez y nos llega a la siguiente etapa, ¿no? Sí, es que al final entre los 9 y los 13 años pues ya no somos tan niños y tan niñas, pero tampoco somos esos adolescentes, ¿no?, que queremos ser ya. Es como si estuviéramos construyendo un puente de unión entre eso que fuimos y lo que aún no hemos terminado de ser, y parece que en esta etapa pues estamos en una tierra de nadie, ¿no? Una etapa de mucha transformación, muy compleja, intensa, desconcertante, a veces incómoda también para los padres y las madres que estamos acompañándola, pero también es una etapa de búsqueda, de volver a construir y de aprender también. Claro, es que los adultos obviamente sabemos que esto va a llegar, pero cuando llega muchas veces nos pilla desprevenidos. Totalmente, porque además es que sabemos muchísimo de adolescencia, ¿no? Y yo creo que hablamos cada vez más y tenemos un montón de entrevistas, reportajes, expertos, sabemos muchísimo, pero de lo que es la bisagra, esta puerta de entrada que hay a la adolescencia, pues sabemos muchísimo menos, ¿no? Y yo creo que ahí también surgen muchas tensiones, ¿no? Quienes acompañamos a los niños y las niñas en esta etapa, pues a veces eso es muy desconcertante. Porque lo estás viviendo en primera persona. En primerísima persona, casi por partida doble. Mara tiene 11 años y a ratos pues es muy desconcertante esa montaña rusa, ¿no? Esos cambios emocionales tan bruscos y ese querer ser mayor pero al mismo tiempo ser tan niña, ¿no? Y eso lo vives cada día y es sorprendente también ver eso y bueno, ser testigo de ese cambio, ¿no? También. ¿Qué dirías que necesitan las infancias y las preadolescencias para transitar esos cambios? Pues yo creo que muchas veces hace falta que les preguntemos más a ellos y ellas qué necesitan. Y probablemente no se trate de anticiparnos a todo lo que va a venir ni de dar respuestas a todo lo que va a ser la adolescencia, ¿no? Pero sí pues ofrecer escucha, disponibilidad y espacios pues donde se pueda nombrar lo que sienten sin miedo, ¿no? Y bueno, ¿cuántas veces les dejamos espacio para ser ellos y ellas mismas? Pues a veces a lo mejor también nos tenemos que preguntar eso. Sara Desiré Ruiz, buenas tardes. Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarme a hablar de uno de mis temas favoritos del mundo. Sara, eres educadora social, especializada en adolescencia, eres psicoterapeuta, llevas casi 30 años acompañando a adolescentes, a sus familias, eres autora de En esta casa mando yo y punto, cómo comunicar y establecer límites sanos en la adolescencia, entre otros títulos. ¿Cómo es ese tránsito del que estamos hablando, ¿no? El de ser niño a ganar más independencia, más responsabilidad, pero sin terminar de ser independiente?
Pues como ya habéis dicho por aquí, es un tránsito complejísimo, sí, complejo, profundo, ambivalente, ¿no? Debatiéndose entre esa necesidad de seguridad que da la familia y esa necesidad de independencia que empieza ya a aparecer con esta adolescencia que todavía es precoz, ¿no? Está lleno de matices y es, ya sabéis, ya conocéis la etapa, entiendo por lo que decís por aquí, así que ya sabéis que es una etapa en la que las personas empezamos a necesitar espacio propio, que ya decíais también, a tomar conciencia de nosotras mismas, ¿no? De cómo es nuestra familia, de cómo es el mundo en el que vivimos. Y todo esto pues lo empiezan a descubrir sin contar con todos los recursos que necesitaríamos o que necesitarían las personas, que necesitaríamos en general para regular las emociones y para entender los pensamientos que nos van apareciendo y que los provocan lo que nos va pasando, lo que vamos descubriendo, ¿sí? Sin ser autónomas todavía, sin tener esos recursos, pero con la necesidad de sentirnos autónomas, pues esto se puede volver un poco complicado en casa, ¿sí? Así que ya veis que es una etapa en la que vamos a convivir con ese deseo de decidir por nosotras mismas, en las que las personas que acompañamos van a estar ahí transitando entre ese deseo de decidir y esa necesidad de apoyo, ¿no? De contención que nos dan las personas adultas. Y se van a ir alejando ahí progresivamente, pasito a pasito, pero necesitan saber que estamos ahí, cerquita. Esto es muy importante, ¿sí? Claro, que es un momento en el que necesitan también mucho acompañamiento, aunque no sepan siempre cómo pedirlo o incluso a veces lo rechazan ese acompañamiento, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde podemos guiar como padres y como madres sin que se sientan ese que les estamos invadiendo y que nos rechacen, ¿no? Pues básicamente aquí el reto, que no es fácil, está en estar cerca, que no se os escapa, sin agobiar. Darles apoyo sin imponerles nuestras opciones, nuestras opiniones, nuestras decisiones, nuestra mirada adulta, ¿no? Acercarnos más desde la curiosidad, desde el qué te ha interesado de esto, desde el qué ha provocado esta reacción, ¿no? Todo esto es mucho más importante que quedarnos señalando una conducta, ¿no? Y es que no hay una línea ahí que nos marque hasta dónde tenemos que estar o hasta dónde podemos guiar y dónde tenemos que parar, ¿no? Y dejarlas que exploren, ¿no? Esto es algo súper humano que tenemos que ir valorando en cada momento y partiendo de una pregunta que es muy básica en realidad, que es, ¿me necesita para hacer esto o puede hacerlo sin mí? ¿Necesita algún apoyo mío aquí o puede hacerlo sola esta persona que tengo delante, que está en desarrollo, ¿no? Que a veces confundimos acompañar con controlar y esto lo que acaba haciendo es que pues, se vaya generando una distancia que luego cuesta mucho de salvar, ¿no? En el día a día, porque se va haciendo cada vez más grande cuanto más imponemos, cuanto más juzgamos, cuanto más obligamos. Así que lo ideal sería pues crear, que tampoco es fácil, ya veis, una relación en la que pudiésemos convivir sabiendo que pueden contar con nosotras, que nos interesamos de verdad por lo que viven, sin esos juicios y sin esos dramatismos que a veces nos provocan a nosotras mismas también, que nos tiramos de los pelos, ¿no? Cuando reaccionan de esas formas tan llamativas. Y bueno, básicamente que podamos transmitir que pueden confiar en que estamos ahí disponibles para escucharlas y para marcar límites cuando lo necesiten, límites con sentido, para ayudarlas a tomar decisiones, en fin, mil cosas. Sara, seguro que te han preguntado muchísimo últimamente por la serie adolescencia. Bueno. No, es que claro, yo me estoy imaginando que unos padres acudan a ti en el momento en el que sientan que no tienen esa conexión, esa comunicación con su hijo o con su hija. Pero claro, ¿y si no te estás dando cuenta que no la tienes? Bueno, si no te estás dando cuenta que tenemos un problema grave aquí, ¿sí? Si no te estás dando cuenta que no tienes esa comunicación, pues te van a pasar muchísimas cosas, evidentemente. Por eso, una de las cosas más importantes en esta etapa es formarse. Es leer un poquito, entender cómo funciona la etapa para que las cosas que van sucediendo pues no nos pillen por sorpresa, como le pasa a esta familia, ¿no? De la serie. Así que es muy importante estar ahí, saber que es una etapa en la que nos van a necesitar, en la que son muy sensibles a la crítica social, a la injusticia, en la que la socialización pues ocupa un lugar muy importante, que además las empuja impulsivamente a hacer cosas, ¿no? Que no pueden controlar todavía porque se está desarrollando el cerebro en esta etapa. Además, en esta serie concretamente el chico adolescente, que es el protagonista, tiene 13 años, está ahí en un límite un poco complicado, si no me equivoco, sí. Entonces, la cosa es compleja, pero de entrada, y por eso una de las cosas más importantes es aprender, es que no nos despistemos
Sí, que no lo digamos, ya está, son adolescentes, son preadolescentes, ya son más independientes, ya está, ¿no? Ya lo hemos hecho todo. No, 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 no. Yo ya sabéis, si me habéis escuchado alguna vez, que defiendo el permiso de maternidad y paternidad en la adolescencia, porque es una etapa en la que se reajusta toda la familia y necesitamos tiempo para entender qué es lo que está pasando y para empezar a construir esa relación, una relación que va a ser un poquito diferente a la que teníamos cuando eran peques, ¿no? Entonces, es súper importante observar, estar a una distancia prudente. Yo siempre os hablo de acompañamiento prudente, ¿no? De estar a una distancia, pero sin perder la atención, ¿no? Con la antenilla levantada y teniendo ahí oportunidades para que se desarrollen. Dices esto, ¿no? Del permiso de maternidad y paternidad cuando son adolescentes. Sí. Una profesora de la Universidad de Florida también decía esto, tenía un programa de radio dirigido a familias y decía que ella decidió hacerlo al revés, que cuando sus hijos comenzaron a llegar a la adolescencia se fue con ellos porque pensaba que estaban en una edad en la que, bueno, pues la querían menos, decía ella, pero la necesitaban más, ¿no? Y contaba que a medida que comenzaron a volverse más autónomos sus hijos, pues puedo ver que necesitaban su amor y atención tanto o más que cuando eran pequeños, ¿no? Y yo creo que también pasa esto, que según van creciendo, parece que como ya son más autónomos, les dejamos más y realmente en el fondo también nos están necesitando mucho. Entonces, no sé si ¿crees que nos involucramos menos las familias y a medida que van creciendo? ¿Crees que esto es así? Bueno, que se involucran menos en general, ahora ya cada vez más, porque ya vamos entendiendo un poco más de qué va la etapa y tal, pero en el pasado sí, yo me encontraba esto, piensa que yo hace 27 años que trabajo con adolescentes y familias y en el pasado esto era, bueno, ya está, ¿no? Ya han llegado a esta edad, pues ahora ya no me necesitan tanto, me despreocupo y entonces empezamos a preguntarnos, cuando empiezan a pasar cosas, ¿por qué están pasando esas cosas? Claro. Y cómo puede ser que esta persona no haya tomado la mejor decisión y cómo puede ser que no haya sabido qué hacer en esta situación con esta persona, con esta amiga o con esta pareja, y cómo puede ser que esté dejando de estudiar o que haga días que no va a clase, y cómo puede ser que pasen las cosas que pasan, ¿no? Damos por hecho una serie de cosas, o se daba más por hecho antes que ahora, una serie de cosas que ya se suponía que tenían que saber hacer llegado este momento de la vida, ¿no? Y la verdad es que no es así, todavía queda mucho por hacer y además por las características del desarrollo en este momento, precisamente, es súper importante que no nos despistemos. Claro. Yo ahí estoy siempre, es muy militante con esto y entiendo muy bien a esta profesora que comentabas y la felicito por esta decisión. Susana, entendía muy bien la etapa. Susana Smith se llama. Sí. Sara, cuando, claro, empiezan o se adentran en la etapa de la adolescencia, claro, empiezan a surgir temas relacionados o dudas con el sexo, con la violencia, con las drogas. Y muchas veces pensamos, bueno, cuando surja el momento, ¿no? Cuando ellos lo requieran, pues lo hablamos. Pero claro, y si ellos no nos lo comunican nunca, claro, ¿qué hacemos las madres y los padres? Claro, es que esto tiene largo recorrido, ¿sí? Y aquí muchas veces pues esperamos el momento, pero más que esperar el momento, lo importante aquí es ir generando ahí en casa ya una base desde mucho antes, ¿no? Estas conversaciones difíciles no tendrían por qué ser incómodas si hemos ido cultivando todo esto desde la infancia y hemos ido tratando los temas diversos con naturalidad, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en esta etapa hay muchísima curiosidad, sí o sí van a sentirse atraídas por cosas que no han conocido o no han experimentado hasta el momento. Además, es una característica del cerebro adolescente de por sí, que además se ven atraídas hacia actividades, situaciones, personas que implican cierto riesgo porque les provoca esto una gratificación, ¿no? Importante. Entonces, de entrada, si hemos ido haciendo todo esto de forma continuada, hablando de estos temas, si hemos tratado estos temas con naturalidad, si hemos ido cultivando pues una relación en la que nos vayan sintiendo como accesibles, que estamos ahí, ¿no? Dispuestas, predispuestas a tener cualquier conversación sin juzgar y tal, pues esto se va a ir dando de forma natural. Sí, esto es muy importante. Por eso una de las cosas en las que nos tenemos que enfocar mucho en este momento es en convertirnos en esas personas que están a su lado dispuestas a resolver cualquier duda que tengan, porque si no, van a ir a buscar esta información, a resolver esta duda, pues a otras personas adultas o a otras personas de su misma edad o al ChatGPT. Exactamente, al ChatGPT. También te habrán preguntado mucho, ¿no? Si es conveniente ver con mi hijo de 11 años adolescencia.
Bueno, depende del chico de 11 años, sí, depende. Entonces, esto depende mucho de cada persona. Yo la recomiendo a partir de 12 ya, en general, porque ya es una serie que plantea cosas difíciles, pero ya plantea cosas que se pueden empezar a plantear con una persona adolescente de 12 años, ¿sí? Recordad que además a los 12 años ya empiezan a necesitar ese espacio propio del que habla mucho la serie. Está en su habitación, todo el tiempo estaba en su habitación, ¿no? Sí. Pero esto, pues, si Jamie, este chaval, tenía 13 años, ¿cuánto tiempo llevaba este chaval en la habitación, ¿no? Yo me planteaba cuando veía la serie, ¿esto lo han pensado bien? Porque claro, tenemos que estar ahí, ¿no? Y la habitación es un lugar importante y deben pasar tiempo en este momento ahí. Entonces, para prever ciertas cosas, pues tenemos que estar tan cerca como para poder darnos cuenta de ciertas cosas, ¿no? No vamos a poder darnos cuenta de todo, esto es así, no vamos a poder prevenirlo todo, pero sí que vamos a poder evitar muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿con mi hijo y mi hija de 11 años puedo ver adolescencia? Depende de la persona de 11 años de la que estemos hablando, pero en general yo diría que a partir de los 12 ya la recomendaría. ¿Sí? ¿Y tú crees en este momento en el que bueno, pues empiezan a confirmar más, ¿no? A asentar más su yo, ¿no? Toma fuerza. Sí. Aquí los modelos adultos, ¿qué papel juegan? Porque sí que es verdad que durante la crianza siempre se habla, ¿no? Del ejemplo de los padres, de las madres, de cómo esto influye en la personalidad del niño y de la niña. A medida que va creciendo y empieza ya a mirar a sus padres de otro modo ya, ¿qué papel seguimos jugando ahí? O sea, ¿seguimos siendo su referente o justo todo lo contrario? Intentan alejarse todo lo que pueden. Bueno, vamos, somos unas personas muy importantes en este momento, ¿sí? Este modelo, más que nunca, tiene que estar ahí bien claro. Y aunque no lo expresen, aunque lo nieguen, aunque nos digan lo que sea, si aunque marquen la distancia pues ahí enormemente y de forma muy llamativa, están ahí observándonos, ¿sí? Observando cómo resolvemos los conflictos, observando cómo hablamos de las demás personas, cómo les hablamos a ellas, a las demás personas, cómo nos cuidamos, cómo ponemos límites, cómo nos relacionamos en general, cómo lidiamos con nuestro propio estrés, cómo todo, ¿no? Entonces, las personas adultas, por supuestísimo que estamos ahí, que formamos parte de su familia, seguimos siendo referentes, aunque no lo parezca. Esto es muy importante. En mi segundo libro lo llamé Te necesita aunque no lo parezca, por esto, ¿sí? Porque evidentemente es una gran responsabilidad, estar ahí como modelo en este momento y tenemos que relajarnos un poquito también, que somos humanas, Claro. Pero fijaos que es que el modelo que tenemos que buscar es ese modelo humano. Ese modelo de humildad, de pedir perdón, de cuando nos hemos equivocado, de oye, mira, se me ha ido un grito porque yo estaba súper cansada, Claro. ¿no? Poder acercarnos desde ahí, esto es súper importante. Claro, no sé si también nuestras propias experiencias, ¿no? Como fueron nuestras infancias y nuestras preadolescencias y adolescencias también influirán en cómo nos estamos relacionando en esta etapa con ellos y con ellas. Pues claro, por supuestísimo. Figúrate, todo aparece ahí además subido de volumen, ¿sí? Porque además ni nos lo esperábamos esto. No esperábamos que fueran a aparecernos un montón de miedos, que fueran a aparecernos un montón de inseguridades, que de repente nos diésemos cuenta de que estamos reproduciendo una serie de patrones. A veces reproducimos los patrones, pero a veces nos vamos al extremo contrario de los patrones que habíamos recibido en casa, ¿no? O de los que teníamos ahí en nuestros padres y madres. Entonces, es claro que sí, es complicadísimo este momento y realmente cuando estamos ahí y notamos que van apareciendo estas cosas, es muy importante que primero seamos conscientes de que esto nos aparece por un motivo y es que las personas que estamos ahí acompañando nos importan, sí, evidentemente queremos que estén bien, pero que es muy importante que en este momento podamos hacer un trabajo con nosotras mismas. Si eso nos impide estar desde la calma, si eso nos impide acompañar lo que les va sucediendo, si eso nos pone a nosotras en un lugar no muy complicado, inestable, todo esto es importante que lo revisemos porque hay algún trabajo que hacer, ¿no? Y yo no recomiendo que nos lo saltemos en este momento porque puede tener consecuencias en cómo acompañamos, ¿no? En esta etapa. ¿Cuál es la diferencia entre poner límites y controlar o sobreproteger?
Bueno, pues básicamente poner límites es algo que tenemos que hacer en general en todas las relaciones porque para convivir lo necesitamos, ¿sí? Implica que hay dos personas ahí, que nos respetamos y nos comunicamos las necesidades de las dos personas, y controlar básicamente implica que hay una de las personas que quiere tomar el control, que quiere tener más poder sobre la otra persona, ¿sí? Y esto evidentemente en ninguna relación es interesante, ¿verdad? No nos gustaría tener parejas que nos controlasen, ¿no? Nos gusta tener parejas con las que estemos tranquilamente y podamos compartir, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Aquí básicamente podemos poner un límite cuando se traspasa una necesidad, cuando se vulnera algún derecho, cuando hay una norma que habíamos acordado que no se cumple, lo que sea, ¿no? Y esto lo tenemos que comunicar, pero lo tenemos que comunicar. Lo tenemos que dialogar, tenemos que pedir cosas. Y el control lo que hace es prohibir, es castigar, es limitar la libertad de la otra persona, ¿sí? Entonces, más que control en esta etapa y sobre todo con los temas digitales y tal, lo que sugerimos es cierta supervisión. De ahí la idea de acompañarlas de forma prudente, a una cierta distancia que nos permita observar, saber cómo se van relacionando, etcétera, etcétera, sin necesidad de controlar. El control viene impulsado mucho por el miedo, ¿sí? El miedo de que les pase algo, el miedo de que pues reciban ahí alguna consecuencia de una mala decisión que tomen, de alguna equivocación, ¿no? Todo esto hace que les sobreprotejamos al final, y si sobreprotegemos no las dejamos que sean personas autónomas, que este es uno de los objetivos de la etapa, ¿sí? Que puedan ser personas autónomas. Ya dice Diana, pero claro, es que difícil. Es que lo del control es dificilísimo. El otro día veía un vídeo de Álvaro Bilbao que en el que explicaba que muchas veces te pones a sobrerecoger lo recogido solamente por controlar en casa, tener algo que controlar, ¿no? Entonces pienso, jolín, pues es que creo que el control es una cosa ahí que tenemos padres y madres, ¿no? Que es muy difícil salir de ahí, ¿no? Claro, es natural, ¿eh? Tú piensas que padres y madres, pues un poco la programación que llevamos ahí es ¿cuál? Es cuidar, es que se mantengan seguras estas personas que tenemos, ¿no? Claro. Que han sido dependientes y llevamos haciendo esto toda la infancia, no te olvides. Claro. Sí. Bueno, entonces ya estamos entrenadas en esto. Ahora lo difícil es hacer un pasito atrás, progresivamente, uno detrás de otro, poquito a poco, ¿sí? Para dejarles que vayan cada vez pues ocupando más espacio y teniendo más terreno. Pero esto se tiene que aprender. Es muy difícil. Y tanto que es difícil. Ahora vamos a hacer una cosa, vamos a ir unos minutos a publicidad y seguimos charlando, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Nada. Son las 7 menos 25, las 6 menos 25 en Canarias. Estamos con Diana Oliver y con Sara Desiré Ruiz, que es educadora social, psicoterapeuta, hablando de la preadolescencia, ese tránsito entre la infancia y la adolescencia, en cómo lo gestionan los padres, cómo lo viven los chavales. Sara, te quería preguntar, en tu consulta, ¿qué es lo que le preocupa más a los padres de esta etapa o las dificultades a las que se enfrentan, y qué es lo que más reclaman los niños y las niñas, los adolescentes, preadolescentes a los que ves? Pues las familias básicamente tienen muchos miedos de que se tuerzan. Lo pongo entre comillas, como es la radio, os lo imagináis. Sí, pero sí. La idea es que no entren en contacto con pues sustancias de abuso, que no dejen los estudios, que no tengan relaciones, pues que sean relaciones poco seguras, este tipo de cosas, ¿no? Esas son preocupaciones muy grandes. Y luego están las preocupaciones de dentro, las de casa. Estas son como un poco las de fuera, ¿no? Sí. Las de casa vienen a ser un poco que se alejen demasiado, que no puedan en un momento dado poner un límite, este tipo de cosas, ¿no? El no poder, entre comillas otra vez, controlar, no hacer una supervisión, ¿no?, adecuada. La convivencia en general suele traernos muchas preocupaciones, ¿no? Las tareas domésticas, este tipo de cosas. Y luego lo que más reclaman las personas adolescentes básicamente es que se las escuche. No me entienden, no me escuchan, eso es lo que constantemente dicen. Clásico, sí. Exacto, y esto en todas las etapas, ¿eh? Yo en estos 27 años que llevo, esto ha sido lo mismo siempre. ¿Ah, sí? Habrá cambiado el origen de los conflictos, ¿no? Y ahora serán los móviles en lugar del teléfono, el Walkman, el Discman o lo que sea, ¿no? La tele, ¿no? En su momento, pero el origen al final es el mismo, pero siempre, es decir, lo que acaba pasando siempre es lo mismo, ¿no? Quiero libertad,
quiero que me escuches, déjame ser, ¿no? Yo soy diferente de ti, déjame que me exprese, ¿no? Que esto es al final, ya lo sabéis, una de las tareas evolutivas de la etapa, el poder construir nuestra propia identidad. Así que esas son las principales preocupaciones que normalmente encontramos. ¿Y dirías que es distinto entre niños y entre niñas? Pues bueno, es un poco distinto biológicamente, ¿sí? Y hay algunos factores que no se nos escapan, que biológicamente son distintos. Por ejemplo, en las chicas pues tiende esto a iniciarse, la pubertad tiende a aparecer un poquito antes que en los chicos, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que se exponen antes a cambios hormonales, cambios físicos, claro, todo el desbarajuste emocional. Entonces ahí lo que pasa es pues que se suelen encontrar antes con ciertas inseguridades que están relacionadas con el cuerpo, con la sexualidad. Y los chicos, como empiezan un poquito más tarde, pues solemos notar cambios más bruscos, algo más visible, como el cambio de voz, de repente desarrollan más masa muscular, el vello facial, claro, ¿no? Cosas que son como muy típicas. Luego está la testosterona, pues que también les impulsa reacciones muy propias, ¿no? Pero esto también tiene un componente, aunque haya un componente biológico que está clarísimo, también hay un componente cultural que es muy importante tener en cuenta, ¿sí? No todas las chicas ni todos los chicos lo viven de la misma manera, ni lo sienten de la misma forma, ¿sí? Entonces es importante entender ahí que necesitamos mirar más allá de lo que nos viene dado por el sexo, y por los cambios que tienen que ver con esto, con lo biológico, y quedarnos también con lo cultural, con cómo se expresan en diferentes culturas las adolescencias, cómo se expresa este paso de la infancia a la vida adulta, ¿no? Y es importante. Entonces, lo cultural también lo viven de una determinada manera en función del lugar en el que estén. Así que bueno, encontramos chicos muy sensibles, chicas muy reservadas, chicas no sé cómo, chicos no sé cómo, y personas que tampoco se identifican con ninguna de estas dos categorías, aunque biológicamente pues vengan determinadas por ahí. Entonces hay máximo respeto, porque todo esto es muy complejo. Sí. Como os decía, mirar más allá, ¿no? Y no todo lo define el sexo biológico. Hay que estar ahí desde la singularidad, desde la particularidad de cada caso, de cada persona, y no desde el estereotipo, ¿no? Pero interesantísimo, y también poder hablar de esto, ¿no? Y poder escucharnos y poder compartir inquietudes, porque seguro que además son comunes y compartidas en un montón de casas. Sara Desiré Ruiz, educadora social, especializada en adolescencia, psicoterapeuta, autora de En esta casa mando yo y Cómo comunicar y establecer límites sanos en la adolescencia, entre otros títulos. Muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Pues gracias a vosotras por dejarme este espacio para asomarme. Un abrazo fuerte. Grande. Gracias, Diana. Muchas gracias. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.